Dios nuestro Señor regala 10 leyes, el decálogo, hechas para la felicidad. Y por eso el mandamiento en su primera parte nos habla de la relación con Dios nuestro Señor, los 3 primeros mandamientos. Y los 7 mandamientos posteriores en la relación de caridad con el prójimo, la relación entre los hombres. Existió en la antigüedad sociedades sin leyes. Una sociedad sin leyes lo que produce es el caos. Y nuestro propio mundo nos da la lección. Si nosotros buscamos nuestra sociedad, ¿cuánto hay de caos? Dice San Pablo que el pecador es esclavo del pecado. En eso no hay duda. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Salve María, de nuevo nos encontramos acá en una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Importantísimo en nuestro estudio de la Sagrada Escritura ver que son acontecimientos que se van desarrollando, reyes que aparecen, prevaricadores que desaparecen, va viendo toda una historia que si uno no se detiene, no encuentra cuál es la lógica, cuál es el hilo que hilvana todos estos personajes de miles de años de la historia sagrada. Y por eso queremos hacer un alto en el camino y analizar cuál es el eje, la columna vertebral de todo este estudio de la Sagrada Escritura que sirve inmensamente para nuestra vida. Y es justamente la práctica de los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos son presentados a través de lo que la teología llama una teofanía. Una teofanía es una gran manifestación del propio Dios nuestro Señor, en un escenario, en un momento histórico, en un momento determinado, en un lugar en el espacio que está todo definido por el propio Dios nuestro Señor para marcar de una manera solemne el regalo que Él da a la humanidad, al pueblo judío, a la humanidad a través del pueblo judío, que es quien directamente recibe las tablas de la ley, a través del profeta, del justo, que es Moisés, ese regalo inmenso que es una ley. Nuestro mundo es contrario a la ley. Nuestro mundo del siglo XXI busca cómo se evaden las leyes. Se quiere muchas veces vivir sin ningún tipo de norma y cada vez más pueden aumentar las normas en los códigos, pero en las relaciones sociales las normas van desapareciendo, en las relaciones de educación, las normas de cortesía cada vez menos practicada, cada vez menos comprendidas, la informalidad aparente que raya muchas veces en el salvajismo, se va convirtiendo en la norma de vida y la ley es como que el obstáculo, mas resulta que no es así. Una sociedad sin leyes lo que produce es el caos y nuestro propio mundo nos da la lección. Si nosotros buscamos nuestra sociedad, ¿cuánto hay de caos? ¿Cuánto hay de caos en la vida pedagógica y educativa? ¿Cuánto hay de caos en el tráfico de las ciudades? ¿Cuánto hay de caos en las relaciones económicas? ¿Cuánto hay de nerviosismos que surgen porque uno no sabe si aquel con quien uno está negociando va a cumplir la ley, va a ser honesto? Todo eso trae nerviosismos, desórdenes y inestabilidad, la falta de ley. Dios en su misericordia da una ley al mundo, da una ley a un pueblo, da una ley y con esa ley se puede construir la civilización. Y es una ley simple, no son los cientos de miles de leyes que existen en todos los países diarios de leyes, de la cantidad de leyes que cotidianamente surgen y que son colocados en esos anales de leyes para que las personas, los juristas, que son los que tienen tiempo para eso, se dediquen a saber cuál es la nueva ley tributaria, penal, civil, comercial que va surgiendo. Aquí no, Dios nuestro Señor regala 10 leyes, el decálogo, simples, diáfanas, claras, hechas para la felicidad. Óigame bien, eso es muy importante. Los mandamientos no están hechos para hacernos infelices, los mandamientos están hechos para hacernos felices. Y por eso el mandamiento en su primera parte nos habla de la relación con Dios nuestro Señor, los 3 primeros mandamientos, y los 7 mandamientos posteriores en la relación de caridad con el prójimo, la relación entre los hombres. Regula la relación con la divinidad y regula la relación social. Existió en la antigüedad sociedades sin leyes.
era el caos, era la anarquía tribal, era la anarquía bárbara, era la anarquía de los primeros momentos de la prehistoria o de la historia, en que lo que valía era la salvajada, la ley de las fuerzas, la ley de la selva. Pero poco a poco, dada que esa ley, ese decálogo que fue dado por Dios nuestro Señor en el monte Sinaí, en una teofanía maravillosa que vamos a relatar a continuación, esa teofanía y esa ley promulgada solemnemente por Dios nuestro Señor, ya estaba establecida y ya estaba en las entrañas, en lo más profundo del corazón humano, la ley natural. Pero resulta que el hombre tiene tendencia al pecado original y por eso Dios nuestro Señor quiso de una manera solemne elevar esa ley que ya está en el corazón del hombre al nivel de lo sobrenatural y recordarnos, porque la inteligencia se oscurece y la voluntad se desvía, recordarnos como un designio divino cuál debe ser la práctica de la ley para regular la relación en un mundo civilizado. Esos son los mandamientos. Hubo leyes anteriores, hubo códigos legales múltiples. Los juristas, hace poco un eminente jurista nos regalaba un libro sobre los códigos de la antigüedad, desde Hammurabi hasta otros códigos sumerios y de otras civilizaciones, mas son códigos muchas veces salvajes, con penas violentísimas, códigos de los egipcios, por ejemplo, la pena de muerte en la sociedad egipcia, si un hombre era cogido infragante matando a otro hombre, era capturado infragante, con el cuerpo todavía allí, agarraban al culpable y la pena en la legislación de los egipcios era amarrar rostro a rostro, pecho a pecho, muslo a muslo, mano a mano, el cadáver y el vivo. Amarrarlos con especies de alambres, con juncos, con materiales sólidos y dejar que el muerto se fuese pudriendo pegado al rostro del vivo y que el vivo viese la tragedia que había provocado y muriese también de una manera trágica, devorado por los gusanos del cuerpo del muerto. Una ley salvaje del mundo pagano. Las leyes, cuando llegamos a la montaña del Sinaí, se suavizan, se establecen y se suavizan con una nota amorosa en la teofanía del Sinaí. Estamos con el pueblo que sale del cautiverio de Egipto, que atraviesa el Mar Rojo, que es testigo del amor que Dios le tiene y ve perecer los carros y la caballería del faraón en las aguas del Mar Rojo. El pueblo continúa, los egipcios son derrotados y todos los pueblos se van enterando de lo que hace Dios y de la alianza que tiene Dios nuestro Señor con el pueblo de Israel. Y llega ese pueblo en una caminata rápida hasta la base del monte Oreb, del monte Sinaí. Son 45 días de caminata para esa distancia que es importante para un pueblo poblado, populoso. Es rápida esa caminata. Y llega allí, es el lugar que Dios ha indicado de la salida para rendir culto y es un momento solemne. Dios dio la libertad al pueblo de Israel. Le otorga la libertad y en este momento, en las laderas del monte Sinaí, va a refrendar esa libertad dándole unos mandamientos. Enseña entonces, y así empieza lo que se llama el Código de la Alianza, que ustedes lo van a encontrar en la Sagrada Escritura, que es nuestro tema de estudio, en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 19, sobre todo capítulo 20, y también en el libro del Deuteronomio, de una manera bella, en el capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5 del Deuteronomio. Son 2 veces en que ese código de la alianza, que son los 10 mandamientos, pero también toda una serie de códigos legales, códigos cultuales, de código de relación con la divinidad, litúrgicos, códigos litúrgicos amplísimos, se entrega toda una ley para regular el culto, la adoración, la religión que se está estableciendo y sobre todo las normas de relacionamiento con Dios nuestro Señor y entre las propias personas, entre el propio pueblo con los 10 mandamientos. Se dio la libertad sacándolos de Egipto, se da la libertad dando una ley que nos va a liberar a todos los seres humanos
creados por Dios nuestro Señor. A ese pueblo también nos va a liberar ¿de qué? De la esclavitud del pecado y del demonio. Dice San Pablo que el pecador es esclavo del pecado, en eso no hay duda. El hombre que cae en un vicio es esclavo del vicio y ya no es él quien vive, sino el vicio que le clama. Puede ser el vicio de la droga, todas esas drogas antiguas o nuevas que aparecen que encadenan a la persona y la persona tiene ya una ansiedad física y material que no permite que se libere y se convierte en esclavo del vicio, esclavo de las pasiones, esclavo del orgullo, del deseo de aparecer, esclavo de la sensualidad, esclavo de la envidia, esclavo de desear los bienes ajenos, esclavo de irrespetar la autoridad. Esas pasiones, esos vicios capitales van pidiendo al hombre, son como una fiera que está allí, que está suelta, que si no se encadena, que si no se enjaula, que si no se conduce, nos terminan devorando. ¿Y a cuántos han devorado esas pasiones a través de la historia de la salvación, de la historia del Antiguo Testamento y de nuestro mundo contemporáneo? Ser libre. Vea que muchas veces en nuestro mundo se habla que la libertad es justamente ser esclavo del pecado. No. El pecado esclaviza, el libre es aquel que es capaz de decir no al pecado, que es capaz de decir sí a los mandamientos, que es capaz de negarse a sí mismo, como lo dijo Jesucristo: si quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Suprema libertad que el mundo de hoy quiere entender como esclavitud y quiere, a nombre de un supuesto desarrollo de la personalidad, dar carta cabal, dar carta de ciudadanía a los peores vicios, muchas veces a las peores aberraciones. Los mandamientos del Decálogo, ¿cómo se dan? ¿Cómo son entregados de manera sublime y de manera solemne a la humanidad? Son entregados, decíamos, en las laderas del monte Sinaí. Son entregados a un profeta, es Moisés. Llega a la ladera y Dios habla con Moisés. Y habla con voz de trueno y el pueblo escucha una voz, escucha voces, mas no entiende qué es lo que está pasando y el pueblo se llena de temor. Y Dios manda colocar límites en torno a la montaña que nadie puede trasponer porque si no morirán. Y vienen rayos, centellas, huracanes, tormentas que están anunciando la presencia de Dios. El monte se llena de humo y de una nube que lo cubre, pero también del suelo del monte Sinaí se levantan humaredas como que fuera un horno que estuviese encendido. Y ese misterio, el pueblo está contemplando la teofanía, la aparición de ese Dios grandioso que quiere manifestar su fuerza, no porque quiera incutir temor, sino porque quiere manifestar su majestad y quiere manifestar su amor, y por eso se hace respetar. Cuando la persona ama a alguien, coloca límites y coloca respeto. Es una norma muy distinta a la de nuestro mundo, donde se piensa que el amor es hacer caer todas las barreras de respeto. Para que un amor dure, tiene que haber respeto. Es lo que hace perdurar el amor. Y Dios coloca esas normas ya desde la teofanía de la grandeza de su manifestación, diciendo hay límites. Y anuncia a Moisés que se tiene que preparar el pueblo 3 días. ¿De qué manera se prepara el pueblo? Todo esto ustedes lo encuentran, repito, en el Éxodo, sobre todo, capítulo 19. ¿Cómo se debe preparar el pueblo? Debe prepararse primero limpiándose a sí mismo. Una limpieza de culto. Limpiando sus ropas, debe lavar sus ropas y coloca una limpieza de pureza. De las relaciones conyugales, durante 3 días todos deben abstenerse. Es símbolo de los límites porque va a pasar algo muy grande. Va a haber una manifestación muy solemne del amor a Dios, colocando leyes y normas a su pueblo. Amó tanto al pueblo de Israel que le dio leyes, y esas leyes se las dio a ese pueblo para que ese pueblo la entregara a la humanidad entera. Son los 10 mandamientos que regulan nuestra vida de cristiano, de católico. Allí está entonces la voz del trueno, la nube, la voz de Dios que se escucha con fuerza, el pánico muchas veces, el respeto, el susto del pueblo que piensa que va a morir allí. Y Moisés se encuentra cara a cara con Dios y Dios le dice, está en el libro del Éxodo, dice, estoy manifestando esta fuerza
y te estoy hablando para que el pueblo te respete. Era el deseo de Dios que ese mediador fuera respetado por el pueblo. Esas mediaciones que Dios ama tanto. Tiene una misión, tiene una vocación, se debe respetar. El respeto que debe haber por la autoridad, fundamento del respeto a Dios, que está también establecido justamente en un mandamiento, cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, incluye a toda autoridad, toda superioridad. Es el respeto por un profesor, por un magistrado, por una autoridad civil, por una autoridad policial, y respetar una de estas autoridades es violar el mandamiento. Dios quiere establecer ese respeto con Moisés, y Dios manifiesta entonces allí su grandeza. Manda a Moisés que suba con Josué, que es el discípulo perfecto de Moisés, que venga con los ancianos, porque va a haber una teofanía, es una manifestación extraordinaria. Todo el desarrollo del libro del Éxodo es bellísimo, porque en un momento determinado ellos ven que en aquel lugar donde Dios se manifiesta, el suelo se convierte como que fuese un zafiro azul, una piedra que se mueve, que es viva, que no es una piedra muerta, llena de luz, llena de color, llena de maravilla. Es una teofanía extraordinaria. Y Dios manda a Moisés que prepare 2 tablas. Esas 2 tablas en las cuales él va a escribir con su dedo. El dedo de Dios escribe esas 10 leyes, que es el inicio, repito, de este código de la alianza, que es mucho más amplio, pero son las 10 leyes fundamentales que se repiten 2 veces en la Escritura Sagrada, en el libro del Éxodo, capítulo 20, en el libro del Deuteronomio, capítulo 5. Allí está entonces Dios manifestando sus leyes, y lo manifiesta con voz grandiosa, y va diciéndolo a Moisés. Se escucha la voz, pero quien entiende y quien transmite al pueblo es Moisés, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Teofanía extraordinaria. Teofanía que, vamos resumiendo, se va encontrando con esa contradicción. Cuando Dios da la ley, cuando Dios la manifiesta y Moisés lo anuncia al pueblo, el pueblo dice: haremos todo lo que el Señor nos mande. El pueblo está temeroso y ve la grandeza de Dios y se compromete. El pueblo quiere hacer todo aquello que Dios le mande, más esa promesa dura poco. Porque poco después, cuando Moisés sube nuevamente al monte, ese pueblo que había quedado asustado, maravillado, que se había comprometido a la práctica de la ley, prevarica. Y prevarica porque piensa que Moisés se fue mucho tiempo, pasaron 40 días, no está retornando. Entonces busca a Aarón, hermano de Moisés, y le dice a Aarón: ese Moisés que nos trajo lo trata con desprecio, ese Moisés que nos sacó de Egipto seguramente murió y no volvió. Entonces haznos tú el Dios que nos sacó de Egipto. Ya disminuye justamente el papel de ese Dios, ya lo convierten en el Dios que va a salir de una mano humana. Y fue por eso la prohibición en el Antiguo Testamento de hacer imágenes, porque era un pueblo que reducía a Dios a lo material, y la formación que Dios tenía que dar de ese pueblo era espiritualizarlo para que no convirtiese a Dios en un becerro. Aarón responde a la altura de ese horror. Bueno, entonces di a tus mujeres, di a tus hijos y a tus hijas que todos se quiten los adornos de oro que tienen. Vean esto. Ellos aceptan que les quiten todo el oro, aquello por el cual tal vez muchos se hicieron matar porque querían tener el mejor adorno. Ellos se los retiran, sus mujeres, hijos e hijas, y los llevan a Aarón, y Aarón hace un molde de fundición, lanza allí las alhajas y ellas se derriten y hace un becerro. Becerro porque era justamente ese tipo de animal los que adoraban los cananeos, la tierra en la cual ellos estaban entrando, y ellos, que iban a ser el castigo de esos cananeos por la idolatría, ellos mismos se adaptan a los vicios de los pueblos que ellos mismos tenían que retirar por castigo de Dios por ser idólatras. ¡Qué contradicción tan grande! Bueno, Dios avisa a Moisés: baja, porque ese pueblo que trajiste hasta acá prevaricó. Y Moisés baja con las 2 tablas de piedra, se dice tablas, son tablas de piedra, 2 grandes piedras, lleno de luz su rostro, las piedras que fueron escritas con la grafía de Dios nuestro Señor. El dedo de Dios escribió en piedra porque él quería decir que esa ley
tenía que quedar grabada, no podía ser solamente una palabra que el viento se lleva, tenía que quedar grabada para que este pueblo no se olvidase. Los pueblos son olvidadizos y vea que después de tanto que nos han repetido los mandamientos, ¿cuántos de nosotros podemos haberlos olvidado? Nosotros olvidamos aquello que queremos olvidar y recordamos lo que queremos recordar. Cuántas cosas que no deberíamos recordar quedan en nuestra memoria y cuántas cosas que deberían estar presentes fueron desechadas. Es una especie de memoria selectiva absolutamente negativo. Desecha lo bueno y queda con lo malo. Baja Moisés con las piedras, porque tiene que quedar grabado en piedra. Y escucha a lo lejos cantos en el campamento de Israel. Josué dice, hay cantos, pero no son cantos de victoria, pero tampoco son cantos de derrota. Él imaginaba que era una batalla. Son cantos de fiesta. Y la escena, el pueblo danzando, el pueblo cantando, el pueblo divirtiéndose y el pueblo adorando un becerro. Se habían liberado de Moisés, se habían liberado de Yahvé, se habían liberado de los mandamientos que ellos ya habían escuchado. Óigame bien, en Éxodo Moisés proclama los mandamientos, el pueblo acepta los mandamientos, Moisés sube al monte Sinaí para entrar en interlocución con Dios y bajar con las tablas de la ley. Ese pueblo que perjuró, aceptando el mandamiento y posteriormente no cumpliéndolo, estaba incumpliendo el mandamiento más importante, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. No amó a Dios, se hizo un ídolo y lo estaba adorando. Moisés se llena de indignación, Moisés se llena de cólera, uno queda en medio del misterio de la indignación, en un punto en lo alto de la montaña, imaginemos un despeñadero, y el pueblo dirige sus ojos y ve a Moisés con las tablas, lo ve luminoso, lo ve grandioso, ve la indignación de Moisés, ve la indignación de Josué, y Moisés levanta las tablas y las lanza precipicio abajo, se despedazan. Es una escena tremenda y dramática. Ese pueblo queda paralizado. Moisés tiene una fuerza tal de alma que él baja, llega hasta el becerro, nadie se atreve a acercarse a él, derrumba el becerro y funde el becerro, lo derrite hasta hacerlo solamente polvo, lo vierte en agua y en castigo hace al pueblo entero beber justamente el becerro como que fuera ceniza mezclado con agua. Era la indignación santa de un solo hombre que tiene liderazgo moral, tiene el carácter y la personalidad de doblegar nuevamente a ese pueblo. Alguno preguntará, bueno, las tablas de la ley entonces se perdieron. No, porque ustedes van a encontrar posteriormente, tanto en el libro del Éxodo, en el capítulo 34 del libro del Éxodo, como en el capítulo 10 del libro del Deuteronomio, que Dios vuelve a llamar a Moisés y le vuelve a decir, trae las tablas de piedra, porque voy a volver a escribir la ley. Dios no permitió que se perdiesen. Dios una segunda vez escribió, vea la importancia de dejar un testimonio escrito de lo que es el decálogo. Y para guardar ese testigo a través del tiempo, fue que mandó a hacer lo que se conoce como el Arca de la Alianza, que ha dado origen a tantas leyendas. El Arca de la Alianza era el sitio en el cual se conservaron las tablas de la ley, sobre todo los mandamientos. Se conservó también allí un puñado de maná. Se conservaron varios objetos sagrados, mas Dios volvió a escribir la ley, lo dice la Sagrada Escritura, como lo mencionamos hace poco, porque Él quería que quedase claro. ¿Y qué pasó entonces con el Arca de la Alianza? Alguien puede preguntar, ¿qué sucedió con el Arca de la Alianza? Lo van a encontrar ustedes en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías encontramos la historia cuando Jerusalén va a caer en el año 587 por la invasión babilónica. Jeremías toma el Arca de la Alianza, sale de Jerusalén con ella con un puñado de hombres y esconde el Arca de la Alianza en una montaña, en una gruta. Y dice, estará aquí hasta el momento que venga la restauración, momento que no se dio. Quedó allí escondido y es un misterio donde se puede conservar aquellas piedras que fueron escritas por el dedo de Dios y que son el testimonio para la historia y para los pueblos del decálogo, que repito y es muy importante, está escrito no sobre piedra,
sino sobre la carne de nuestro corazón humano. Está escrita esa ley, es la ley natural. La ley natural se encuentra con la ley divina porque razón y fe no se contradicen, se complementan, pero tenía que haber esa manifestación grandiosa y solemne de Dios entregando al mundo el decálogo que Él quiere que se practique. Entonces, ¿cuál es ese decálogo? Va a ser tema de nuestra siguiente charla. Esta es la manifestación del decálogo y en la próxima hablaremos de esos 10 mandamientos entregados como una ley de amor al pueblo y al mundo. Salve María.